Sintonía de la otra noticia, sección que todos los lunes hacemos gracias a la colaboración con los amigos del CERMI. José Antonio Romero, gerente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Hoy hablamos del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora hoy mismo. Así es, hoy mismo, 14 de noviembre, además con un lema muy interesante, y que es educar para proteger el futuro, ¿no? Bueno, pues a lo largo de estos días hemos ido oyendo información que, bueno, pues sabéis que España somos el segundo país de Europa con mayor prevalencia de diabetes. Hay un 14,8% de la población entre 20 y 79 años, según datos de la International Federación de diabetes, ¿no? Pero además hay un dato que a mí me sorprendía y lo comentaba con nuestro invitado antes de entrar, y es que gran parte de estas personas, en torno a un 30%, no sabemos que tenemos esta patología, o no se sabe que se tiene esta patología. Y bueno, pues en Castilla-La Mancha en concreto están en torno a 290.000 personas las que tienen esta enfermedad. Y bueno, pues para eso hemos traído una persona experta, en primera persona además, una persona que además tiene diabetes y que, bueno, pues que es el presidente de la Asociación de Personas con Diabetes de Toledo, José Ramón García Izquierdo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José Ramón. Encantado. Bienvenido a tu casa, a Radio Castilla-La Mancha. Gracias. Bueno, ¿cuándo entra la diabetes en tu vida? ¿Y bueno, cómo? Es fácil el cómo es más fácil de saber, porque hay unos síntomas muy claros que toda persona que puede tener diabetes va a padecer, que son poliuria, es decir, muchas ganas de orinar, polifagia, ganas de tener hambre, sed. Es decir, todo esto es un círculo cerrado. ¿Por qué? Porque el páncreas no funciona. Hay dos tipos de diabetes, luego lo contaré. El tipo 1, que es la que yo tengo, o con la que yo convivo. No me gusta decir yo padezco, no la padecemos, vivimos con ella. Claro, no hay más remedio. La diabetes es como una compañera de piso, una compañera de vivienda o compañera de vida con la que te tienes que llevar bien, porque si no, pues no va a ir bien la cosa. Pero si te llevas bien, va a ser una convivencia ideal. Bueno, me lo detectó mi abuela con 7 años, porque tenía eso, comía demasiado, bebía todo el rato mucha agua, no paraba de orinar, cada vez tenía más hambre, no paraba de comer, pero claro, por mucha comida y bebida que bebiera siempre estaba delgadísimo, iba perdiendo peso, hasta que, bueno, pues llamó la atención de mi madre, además recién parida de mi hermana en esa época. Por eso recuerdo exactamente la fecha en la que se me detectó, porque pocos días después, en los análisis de sangre que me hicieron por todos estos síntomas, pues me sacaron la diabetes en febrero de 1978. Es decir, llevo 44 años conviviendo con mi amiga la diabetes. Madre mía. ¿Por qué este lema, educar para proteger el futuro? ¿Qué tiene que ver la educación con la diabetes? Y bueno, ¿cuáles son las reivindicaciones que estáis haciendo con respecto a la educación o el sentido de este lema este año, José Ramón? Sí, pues mira, habéis citado bastante la educación, y yo creo que es que vivimos en un mundo, en la era de la información, de la tecnología, todo muy, muy deprisa, muy, muy manejable, muy accesible, pero yo creo que hay una alarmante falta de educación, más bien de formación en diabetes. Fijaros, más del 90% del manejo de la diabetes es autocuidado. Nosotros mismos nos automedicamos o nos autocuidamos, como decía, pero realmente tenemos suficientes herramientas, conocimientos para trastocar un metabolismo como la diabetes o una enfermedad como la diabetes desde fuera. Por ejemplo, las cifras de glucosa que debe tener una persona sin diabetes está en torno a 70 miligramos hasta 120 miligramos por decilitro en sangre. Ahí también tendríamos que estar las personas que tenemos diabetes, aunque los márgenes son un poquito más elevados por esa circunstancia. Pero si tenemos una cifra, por ejemplo, muy elevada de glucosa, tendremos que hacer algo para reducirla y mantenerla en los límites. ¿Realmente tenemos esa información? Yo creo que no. Realmente contamos tanto pacientes como profesionales sanitarios con las herramientas o la motivación suficiente al estar ellos bastante más saturados ahora mismo para poder formar esa formación. Yo creo que con esa presión asistencial necesitamos facilitar el acceso a la educación y no solo a la gente que vive en las ciudades que tiene más cerca los centros hospitalarios. Hemos encontrado mucha demanda en pequeñas poblaciones. A nivel regional, pues por supuesto, las zonas más alejadas de las grandes ciudades. ¿Cuál es el tratamiento que recibe la diabetes? Bueno, la diabetes tiene 4 pilares fundamentales.
el primero y fundamental es el que estamos hablando de él, la educación, porque es básico para mantener los otros 3 pilares en pie en este caso. Que los otros son la medicación. Hay 2 tipos de medicación fundamentalmente, que es la inyección subcutánea de insulina o llevar ya un aparato que se llama un auténtico páncreas artificial, sin ser todavía páncreas artificial, que son las bombas de insulina que van adheridas a la zona del abdomen, que es donde está más o menos el páncreas situado, al lado del estómago, y desde ahí va suministrando esa insulina con un sistema que controla el nivel de glucosa en sangre a través de unos sensores que llevamos. En este caso lo llevo en este lado, es que como no lo hemos cambiado, el día que nos cambiamos los sensores de lado, pues no sabemos dónde está. Entonces ese sensor nos controla el nivel de glucosa en sangre y esa bomba de insulina automáticamente nos inyecta cuando nos hace falta. El otro pilar es la alimentación, pero eso es como todo ciudadano o ciudadana debería hacer. Una alimentación siempre equilibrada y no excesivamente grande en hidratos de carbono, ni azúcares, ni alimentos preelaborados. Y el cuarto, al hilo de lo que hicimos ayer aquí en Toledo y en muchas otras ciudades también en España y en la región, las carreras y marchas solidarias por hacer ejercicio. El ejercicio físico es un complemento ideal porque favorece que la insulina haga su trabajo. Sí, además complementado con la dieta, que además estábamos celebrando también el Día de la Dieta Mediterránea y demás. Y luego hay un dato que también es importante para que conozcamos y nos hagamos una idea de la dimensión que tiene el tratamiento contra la diabetes, ¿no? En este caso, apuntaban las informaciones que dabais el otro día también en una rueda de prensa, que casi 6.000 millones de euros, 5.800 y pico, al año se destinan a nivel nacional como gasto sanitario, ¿no? Y en ese sentido entiendo que también, creo que además lo hemos conocido en el café previo y que podemos decirlo, ¿no, José Ramón? Que os vais a reunir dentro de media hora con la Consejería de Sanidad, pues para trasladar una serie de reivindicaciones y una serie de cuestiones que están recogidas en vuestro manifiesto con respecto a la conmemoración del día de hoy, por si nos puedes avanzar o adelantar. ¿Qué es lo que le vais a demandar a la Consejería de Sanidad? ¿Qué vais a reclamar o qué necesidades tienen las personas con diabetes en la región? Mira, Fernando, José Antonio Romero te da primicias. Me da un titular, esto está bien. Aquí traemos a la gente que dan noticias. Sí, efectivamente. Claro, lo importante es que la Consejería de Sanidad va a hacer suyas estas derechos, más que reclamaciones, derechos que todas las personas con diabetes tenemos en educación y que son fundamentalmente derecho a contar con un diagnóstico precoz, evidentemente para evitar que el desarrollo de la diabetes sea posterior, derecho a contar con profesionales expertos en diabetes. Vamos a reclamar la figura del educador en diabetes, que en plantilla sanitaria como tal creo que no existe. Derecho a la equidad sanitaria entre comunidades autónomas. No podemos tener 17 sistemas sanitarios muy distantes, por lo menos en el tema del acceso a las herramientas para nuestra medicación. Derecho a participar en la toma de decisiones del tratamiento, porque, como dije antes, el 90% de nuestro tratamiento lo hacemos nosotros. Derecho a tener un estilo de vida saludable. Para eso hay que conocer cuáles son los pilares básicos del tratamiento, es decir, todo va en torno a la educación y la formación. Claro. Derecho al acceso a esas nuevas tecnologías e innovación. Aquí sí nos tenemos que pelear con la Consejería para que facilite. La tecnología avanza muy deprisa, pero los sistemas de cada comunidad autónoma van más despacio para autorizar el uso de esas nuevas tecnologías y a veces nos quedamos un poco desfasados. Derecho a tener acceso a una buena salud emocional, muy importante en las personas con diabetes y sobre todo en las recién diagnosticadas. Claro. Y finalmente, y no menos importante, derecho a participar también en las decisiones que afectan al colectivo. Porque muchas veces, yo creo que no nos pasa solo a las personas con diabetes y al colectivo de este mundo asociativo, pasa más con el resto de asociaciones que tienen o que apoyan su lucha contra las patologías en las que trabajan, que es que debemos estar, de alguna manera, hay que articularlo bien, en esas tomas de decisión, en consejos y demás. Hoy en día, José Ramón, ¿una persona con diabetes puede hacer una vida normal? Claro, por supuesto. ¿Totalmente Fernando. normal? Sí, totalmente normal. Hacer deporte, mira, participar en pruebas, ¿En qué se me nota que tengo diabetes? Nada, claro. Porque lo ha dicho José Antonio al presentarme y porque yo ya estaba hablando de lo que me dedico y tal, pero es una enfermedad invisible que con un control, repito, claro, siempre que estés muy bien controlado,
pues podemos hacer escalada. Hay una alpinista navarra que estuvo además el viernes en Sonseca dando una charla dentro del programa de actos que tenemos en la Asociación de Toledo. Hay jugadores de baloncesto profesionales, hay jugadores de fútbol conocidos de equipos de primera división con diabetes. Todos podemos hacer con un tratamiento y con un control adecuado la vida completamente normal. Es que es un mensaje importante, sobre todo por ese aspecto psicológico que señalabas tú también, ¿no? A la hora de un nuevo diagnóstico, a lo mejor que la gente pues se hunda un poco, piensa que no, se puede hacer vida totalmente normal. ¿Y cuántos avances se han producido en los últimos años? Pues yo recuerdo a mi abuelo, el pobre, con sus pinchazos hace 30 años y ahora fíjate esas bombas de insulina que regulan... muchos avances. Sí, la verdad es que yo lo he vivido como si me permitiese el título paciente experto, que es un título que sí los sistemas de salud sí están trabajando en ellos para que además formen parte de los equipos de formación en un futuro. Y ha habido un antes y un después, por lo menos en nuestro caso, a eliminarnos la punción del dedo para extraer sangre y medirnos el nivel de glucosa a través de dispositivos. Os lo voy a enseñar como estáis aquí, en el que nos medimos la glucosa con un sensor que llevamos pegado. Con un sensor que va en el teléfono móvil. José Ramón se pone un móvil aquí al lado del brazo donde lleva el sensor. En este caso, pues me indica que tengo 84 miligramos por decilitro. He estado toda la noche un poquito justito. Sí. Se nota que el ejercicio que hicimos ayer en la marcha y la carrera funcionó, a lo mejor demasiado. Tenemos que haber comido algo más de hidratos de carbono. Y aquellas personas, José Ramón, que por ejemplo hoy en Toledo quieran saber pues algo más sobre la diabetes y demás, creo que vais a tener varias mesas informativas y además donde poder tomarse esta referencia, ¿no?, a nivel de glucosa. No solo en Toledo, en Albacete también, en Talavera de la Reina, en Ciudad Real creo que también, en muchos municipios pequeñitos de la región vamos a tener actividades como Federación de Diabetes de Castilla-La Mancha, que es la que coordina un poquito todo esto. Sí, en Toledo tenemos 3 mesas. Desde las 10 de la mañana van a estar o están ya instaladas en la plaza de Zocodover, en el Paseo Federico García Lorca, aquí muy cerquita de los estudios de CM Media, y en la avenida de Irlanda, junto al Centro de Salud, con la colaboración del Colegio de Enfermería, porque evidentemente quien hace los controles, aunque seamos pacientes expertos, pues por salud pública, por cuestiones de salud, es mejor que haya un profesional sanitario a nuestro lado, y el Colegio de Enfermería pues nos presta a su gente para echarnos una mano. Pues de luego incidir en este tipo de actividades, porque a mí, claro, me llama mucho la atención la cifra de personas que tienen diabetes sin saberlo. Claro. Sí, eso es uno de los objetivos de la educación en diabetes. Estamos hablando de educación para las personas con diabetes, pero es que el resto de la ciudadanía debería tener también algún tipo de programa de educación. Claro. No se sabe. Ese 30% es una población que puede tener los síntomas, de ahí que insistimos en reconocerlos. Mucha hambre, mucha sed, fatiga, orina, por supuesto. Claro, bebes agua, la debes de expulsar. Claro. Malestar general y adelgazar. Todos esos síntomas juntos son claves para poder detectarlo. Pues nada, que sirva esto también de información de servicio público. José Ramón García Izquierdo, presidente de la Asociación de Personas con Diabetes de Toledo. Muchas gracias por estar aquí. Encantado, gracias a vosotros. Hasta luego. José Antonio, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Buena semana.